Como bien dijo Sol, vamos a estar viendo una presentación, ¿sí?, de soluciones de media tensión para equipamiento de intemperie y de interior, ¿sí? Un poco la agenda, sí, vamos a dividirlo en dos partes: soluciones para intemperie y soluciones para interior. Vamos a arrancar con soluciones de intemperie, viendo los tipos de falla que suelen presentarse, qué equipamiento tenemos para ofrecerles y una pequeña, un esquema, ¿sí?, de cómo sería la telecomunicación en estos equipos, ¿sí? Después, con las soluciones de interior, vamos a ver las diferencias entre una distribución primaria y una secundaria. Y después vamos a continuar con equipamiento de celdas primarias en aire y secundarias en aire. Y terminamos con una pequeña explicación, ¿sí?, del equipamiento que tenemos disponible para estas celdas primarias y secundarias en aire, cómo sería la digitalización de esas celdas. Arrancamos con los tipos de fallas, ¿sí? Sistemas aéreos de distribución, ¿sí? Generalmente se presentan dos tipos de fallas, ¿sí? Fallas que pueden ser permanentes o transitorias. En lo que son en estos sistemas aéreos de distribución, el 80% de las fallas son transitorias, ¿sí? Eh, Podría ser una rama, ¿sí?, que se cae, genera un cortocircuito, esta rama se incendia, eh, y el mismo fuego la consume. Entonces, cuando se termina de consumir la línea, el tendido puede seguir trabajando en condiciones normales, ¿sí? Ahora, una falla permanente, por ejemplo, podría ser el corte de un cable, en donde ahí sí o sí debería ir una cuadrilla y hacerle el mantenimiento requerido a ese tendido, ¿sí? Considerando que el 80% de las fallas en este tipo de sistemas son transitorias, es que están los equipamientos que vamos a ver a continuación, ¿sí? Primeramente, ¿sí?, en el extremo de este tendido tenemos el interruptor de intemperie, ¿sí? Son los interruptores OBB-BBF, ¿sí? Son interruptores hasta 36 kV, 2000 amperes y 25 kA. Son interruptores de intemperie con corte en vacío, ¿sí? A estos interruptores se le pueden agregar equipamiento adicional. La opción básica sería la de, operarlo de manera telecomandada, ¿sí? Con un dispositivo de comunicación, como vemos abajo a la derecha. Si no, podría darle algún tipo de inteligencia, por así decirlo, agregándole un relé. Y adicionalmente se le pueden agregar transformadores de tensión y corriente, ¿sí?, que iría de la mano con la instalación del relé de protección, ¿sí? Su montaje suele ser en subestación, como se ve en la imagen de la izquierda. El equipo que continúa, ¿sí?, con el que vamos a seguir, es el reconectador, ¿sí? Su principal función, como habíamos visto un par de slides atrás, es el despeje de fallas transitorias, ¿sí? El reconectador trabaja cuando ve una falla, abre y cierra una cantidad de veces que se puede setear, siendo la máxima cantidad de veces 4, ¿sí? Y si en alguno de esos recierres el reconectador deja de ver la falla, mantiene la línea abierta, ¿sí? Esto lo que ofrece es una mayor continuidad de servicio, evitando que es por una falla transitoria, algo que puede ser remediable, ¿sí?, cortemos el suministro de energía. Eh, el primer reconector que vamos a ver es el grid shield, ¿sí? Son interruptores unitripolares, es decir, pueden abrir de manera unipolar, ya que cada uno de los polos, ¿sí?, con los que cuenta el reconectador tiene un actuador magnético independiente. El corte también es en vacío, ¿sí? Los hay en 15 kV y 38 kV, 630 amperes y 1250 amperes de corriente nominal, y corriente de interrupción 12,5 y 16 kA, ¿sí? Como dijimos, los actuadores magnéticos son independientes y cuentan con sensores de corriente y de tensión en cada uno de los polos, ¿sí? Este equipo viene también con un gabinete de comando, ¿sí?, como se puede ver en la imagen. Dentro del gabinete principalmente lo que tiene es el relé de protección, ¿sí?,
que es el que procesa toda la información y envía las señales de operación del reconectador, ¿sí? Tiene indicadores de posición, ¿sí? Uno por fase, considerando que es unitripolar. Esto se encuentra en la parte inferior de la caja de polos, ¿sí? Lo que da una mayor visibilidad, ¿sí? El Grid Shield cuenta con una protección, como habíamos hablado, es la RED 620, ¿sí? Tiene protocolos de comunicación 61850, DNP3, Modbus, IS 101 y 104, ¿sí? Cuentan con la función de SyncroCheck, InRush, y tiene la posibilidad de hacer un anillo de control, ¿sí? En donde se interconectan varios relés y se comunican entre ellos para, dependiendo de la aplicación, ¿sí? Se puedan trabajar en equipo, ¿sí? Cuenta con puertos Ethernet, RS232, RS485 y fibra óptica. Otro tipo de reconectador son los OR, ¿sí? En este caso son tripolares, es decir, la operación la hacen de las tres fases a la vez. También la interrupción, medio de interrupción es el vacío, ¿sí? En este caso tenemos el OR15 y el OR38, ¿sí? El OR15, que es el que estamos viendo, eh, tiene tensión nominal de 15 kV, corriente nominal 630 A y corriente de interrupción 12,5 kA. Tiene un actuador magnético y tiene sensores de tensión y corriente embebidos en los polos, ¿sí? En el caso del OR15 en particular, eh, que es el que se ve en la imagen, ¿sí? La caja de polos podría llegar a tener 6 sensores de tensión, ¿sí? En lugar de 3, como tiene el Grid. Los podría tener embebidos, digamos, ¿sí? Esto lo que hace es la posibilidad de medir la direccionalidad de dónde viene la alimentación, ¿sí? Dependiendo de qué lado viene, bueno, o de qué lado hay presencia de tensión, ¿sí? Eh, de la misma manera cuenta con un gabinete de comando, en este caso el relé, el controlador es el RER 615, ¿sí? Y también tenemos el OR38. Misma característica, tiene un solo actuador magnético, es tripolar, ¿sí? El corte en medio de interrupción es vacío, la tensión nominal 38 kV, corriente nominal 1250 A y corriente de interrupción 16 kA. ¿Sí? En este caso cuenta con 3 sensores de corriente y 3 de tensión embebidos en cada uno de los polos. Y el controlador también es el RED 615. El OR15 sí cuenta con la opción de tener la operación manual, ¿sí? Como vemos, la manija amarilla es la que genera la apertura, ¿sí? Y luego esa manija podría quedar bloqueada, ¿sí? En la posición horizontal, como se ve en la imagen de arriba a la derecha. Y cuando la manija queda en esa posición, lo que pasa es, se genera un bloqueo, ¿sí? El reconectador no puede volver a cerrarse hasta que no se resete la posición de la manija amarilla, que se hace con la manija gris o celeste, ¿sí? Se acciona, o sea, es decir, la operatoria para la apertura sería operar con la manija amarilla. En caso de que no se quiera dejar bloqueado el cierre del interruptor, se debería accionar la manija celeste o gris, ¿sí? Y ahí el reconectador queda operativo, ya puede volver a cerrarse, ¿sí? Solo la manija es para la apertura, ¿sí? El cierre se hace mediante el relé o a distancia con telecomando. Habíamos hablado que la línea OBR cuenta con controladores RER 615, ¿sí? Pertenecen a la familia Reliant. Tiene control y monitoreo remoto, protección e indicaciones de falla, análisis de calidad de energía. Es nativo IS 61850 con mensaje bus, ¿sí? Y otros protocolos es el IS 101, 104, Modbus y DNP3. ¿Sí? Tiene un unifilar configurable en su pantalla y tiene un puerto de comunicación frontal
con una ficha RJ45 desde donde se puede conectar una PC y hacer la configuración del relé, ¿sí? El software que se utiliza para esa configuración es el PCM600, ¿sí? Es un software libre que todos tienen acceso. También se puede setear la protección utilizando el web browser basado en un HMI, ¿sí? Y digamos, la conexión se hace con un patchcore convencional, no se requieren de cables especiales. La línea Reliant de relés tiene un diseño compacto y plugin, ¿sí? Es decir, tiene un chasis en donde en la parte posterior tiene los conectores a donde se conectarían todos los cables con las señales, ¿sí? Y en caso de que se quisiera, que hubiera un problema con la unidad, ¿sí? Y se requiera cambiar, ¿sí? Siempre y cuando sea el mismo modelo de relé, se puede extraer desde el frente quedando el chasis conectado e instalar una nueva unidad, ¿sí? Con el condicionamiento, como les dije, de que sea el mismo modelo y mismo código, ¿sí? Se instala y ya sale funcionando, ¿sí? Los tipos de montaje de los reconectadores, tanto de la línea Grid Shield como de la línea OBR, ¿sí? Puede ser en poste, como se ve en esa imagen, o en subestación, ¿sí? Ambas opciones están disponibles. En ambas opciones se le pueden adicionar un accesorio para instalar, por ejemplo, un transformador para alimentar los servicios auxiliares, ¿sí? Un transformador de media baja, el cual alimentaría los servicios auxiliares de la caja de comando, por ejemplo, ¿sí? Pasamos a los seccionalizadores electrónicos, ¿sí? ¿Qué es? ¿Sí? Es un dispositivo electrónico que trabaja en conjunto con un conectador que se instala aguas arriba de este seccionalizador, ¿sí? El objetivo es aislar fallas permanentes y el beneficio, ¿sí? Incrementar confiabilidad y continuidad de servicio, reducción de costos operativos y mejora los índices de calidad y servicio. ¿Por qué decimos que tiene que trabajar con un reconectador aguas arriba? El seccionalizador no es un aparato de maniobra, por así decirlo, ¿sí? Lo que hace el seccionalizador es contar la cantidad de resierres a los cuales está sometido el reconectador. Generalmente se los debe setear con un conteo menos a la cantidad máxima de resierres que va a tener el reconectador. ¿Para qué? Para que abra antes que el reconectador. La idea es tener un reconectador en una línea troncal y en las derivaciones instalar seccionalizadores, ¿sí? Estos seccionalizadores lo que hacen es, tienen en el cuerpo, ¿sí? A la altura, en la mitad del caño, digamos, que se le ve un cuerpo azul, es un toroidal, ¿sí? Que va a medir la corriente y lo que hace es verificar que hay corriente nominal, verifica que hay una corriente de actuación, ¿sí? Se le setea la corriente que ve como falla y cuando esa corriente se va a casi cero, ¿sí? Y vuelve a abrirse y vuelve a haber corriente, todo ese periodo, ¿sí? El seccionalizador lo ve como un conteo. Entonces, si la falla estuviera en la derivación donde está este seccionalizador, al tener menos conteo que el reconectador, va a despejar primero la falla, ¿sí? Superado la cantidad de conteos, se abre, ¿sí? Como si fuera un seccionador fusible. Entonces, esa derivación donde está inyectada la falla, ¿sí? Va a quedar despejada, el reconectador va a dejar de ver falla y va a seguir funcionando normalmente, ¿sí? Y tenemos el servicio, la continuidad de servicio, excepto en la derivación donde se produjo la falla, ¿sí? El resto de las derivaciones no se van a ver afectadas, ¿sí? Bueno, un poco lo que comentamos, ¿sí? Separa lo que son fallas transitorias de permanentes, ¿sí? El producto, hay distintas gamas, ¿sí? Tenemos el Autolink convencional estándar y el Wii Autolink, ¿sí? El Autolink estándar
puede ser monofásico, con o sin base, trifásico, ¿sí? Que en definitiva es el mismo autolink monofásico, pero viene con una base que une tres de ellos mecánicamente, ¿sí? O sea, cuando uno se acciona, por la unión mecánica que tienen, se accionan los otros dos, ¿sí? Y después tenemos el WiAutoLink, que el WiAutoLink lo que hace es generar una red de Wi-Fi, ¿sí? Eh, y permite instalar, por ejemplo, dos o tres, ¿sí? O uno también, pero la funcionalidad de esta red Wi-Fi es que se pueda comunicar con otro o con otros dos seccionalizadores y de esta manera cumplir la misma funcionalidad del autolink trifásico. Es decir, si, si supongamos que son tres autolink que están conectados a esta misma red Wi-Fi, secciona uno, ¿sí? Los otros dos ven que el otro seccionó y también secciona, ¿sí? Y no hay ninguna vinculación mecánica, digamos, es por comunicación que se hace, ¿sí? Y finalmente tenemos el autolink low break, ¿sí? ¿Por qué hay un autolink low break? Los autolink convencionales, ¿sí? Tanto el estándar como el monofásico, no se aconseja que se operen bajo carga. ¿Por qué? Porque podría haber una corriente de contorneo y con toda la electrónica que tiene, esta se podría ver afectada. Entonces, si el autolink va a ser operado o la idea es que se opere bajo carga, se tiene que instalar con este tipo de base, ¿sí? Que en la parte superior tiene una cámara apagachispa, en donde se mitiga el arco producido en la apertura, ¿sí? Y se evita esa corriente de contorneo. Bueno, acá hay un video de cómo es la operación, ¿sí? Del autolink ante una falla. Seba, discúlpame, no sé si es con audio, pero si es con audio no lo estaríamos escuchando. Ah, ¿no se está escuchando el audio? No, no. Perdón. Bueno, lo vuelvo a pasar y se los voy explicando, ¿sí? Básicamente el video lo que muestra es qué hacer cuando el autolink opera, ¿sí? Una vez que opera, con una pértiga se lo retira de la base, ¿sí? Se tiene que resetear el autolink, ¿sí? Con este pestillo se lo vuelve a conectar de esa manera, ¿sí? Y ya quedaría operativo para volver a funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el autolink no es como digamos, no es como un fusible, no tiene ese elemento de corte, ¿sí? Simplemente se opera mecánicamente. No se necesitan accesorios adicionales, no se reemplaza nada, ¿sí? Simplemente se hace la maniobra de reseteo del dispositivo, se lo vuelve a montar en la base y se lo conecta. Ya está disponible para seguir funcionando, ¿sí? Bueno, continuamos. Las características resumidas, ¿sí? Solo trabaja con un reconectador aguas arriba, no es reemplazo de un fusible, ¿sí? Ya que no es un dispositivo de aislamiento, ¿sí? Solo ve resierres, no ve corrientes no corta ante una corriente de falla, ¿sí? Es independiente de la curva tiempo corriente, la corriente de actuación y los conteos son ajustables. No necesita reemplazar el dispositivo de disparo luego de su operación, como hablamos recién, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente producto, son seccionadores bajo carga, ¿sí? Estos seccionadores están aislados en SF6, ¿sí? Los hay de 2 vías y de 3 vías, en lo que son seccionadores hasta 24 kV, ¿sí? Ahí están todas las características técnicas de estos equipos. Básicamente la diferencia entre 2 vías y 3 vías es, el de 2 vías es un seccionador convencional y el de 3 vías se puede llegar a utilizar como un seccionador de bypass, por ejemplo, ¿sí? Es decir, son como si fueran dos seccionadores independientes, ¿sí?
la corriente el flujo, digamos, de energía podría entrar, por ejemplo, por este borne 1 y salir por el 2, estando el 3 abierto. Y de acuerdo a una serie de maniobras, se podría hacer que en lugar del flujo de energía salga por 2, salga por 3, ¿sí? Y redireccionamos ese flujo, ¿sí? Básicamente, esa sería la idea de este seccionador. Y después tenemos el NXA, ¿sí? Que es un seccionador también aislado en gas, pero hasta 36 kilovolts, ¿sí? Este únicamente es de 2 vías. ¿Sí? Estos seccionadores se les puede, digamos, hay distintas opciones. Pueden ser de operación manual, ¿sí? Mediante pérdida, operando la palanca que vemos acá, la palanca de accionamiento que está en uno de sus extremos. Podría ser con un mando motorizado, en donde se pone un gabinete con 2 pulsadores, ¿sí? O podría ser telecomandado, ¿sí? En donde ya ahí se le agregan transformadores de corriente, transformadores de tensión y un relé de protección, ¿sí? Ese ya es un equipo inteligente, como se dice, ¿sí? Acá vemos los equipamientos adicionales y los sensores de tensión corriente, el transformador, el tercero es el transformador para alimentación auxiliar, ¿sí? Igual que en el caso del reconectador o del interruptor, se puede agregar este accesorio para alimentar lo que es el comando, en caso de que esté, digamos, en puntos lejanos a una alimentación de baja tensión. Los tipos de montaje puede ser ménsula, tipo bandera o tipo poste, ¿sí? Como hablábamos, está la opción de que sea motorizado o manual mediante pérdida, ¿sí? También lo hay con el relé de protección. Vamos con los seccionadores bajo carga aislados en aire, ¿sí? Son los NPS. Los hay hasta 24, digamos, hay dos modelos, hasta 24 kilovolt o hasta 36 kilovolt, ¿sí? Pueden ser eh, monopolares o tripolares, ¿sí? En el caso de que sean trifásicos, tienen una vinculación mecánica, ¿sí? En donde se opera desde un solo punto y hay una varilla que los vincula y les da el movimiento para accionarlos, ¿sí? También cuenta con la opción de que sea manual, a pérdida, con un gabinete de control que puede ser por motorización o con un relé de protección, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Seccionadores fusibles o elementos de maniobra, ¿sí? Tenemos el ICX, seccionador fusible, el LBU2, un seccionador fusible que se puede operar bajo carga, ¿sí? Y después como seccionadores, el seccionador cuchilla con un aislador, ¿sí? El SID, o el seccionador cuchilla de polos paralelos, el DCD, ¿sí? Esto es un esquema básico de qué punto se instalaría cada uno de los equipos que estuvimos viendo a lo largo de esta primera parte de la presentación, ¿sí? Arranca con un interruptor, ¿sí? Protegiendo, digamos, lo que sería el punto inicial de toda esta línea de distribución. Por ejemplo, una subestación, después tenemos el reconectador que protege el troncal, y en cada una de las derivaciones, ¿sí? Vemos que tenemos seccionadores bajo carga aislados en gas, ¿sí? En una línea posterior tenemos los seccionalizadores y finalmente los seccionadores fusibles, ¿sí? Esta es la indicación de cada uno. Y respecto a lo que es telecomunicación, estos equipos se suelen instalar en puntos remotos, donde tal vez no hay una red de comunicación preparada, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer, ¿sí? Para intercomunicarlos entre ellos o tener una comunicación del estado de estos equipos, ¿sí? Se le puede instalar lo que es un gateway de ABB, ¿sí? Llamado ARTIC, que no es más que una radio, ¿sí? Que toma las señales del relé y las reproduce vía GSM, ¿sí? O 4G.
¿sí? Digamos, se pueden recibir en otra radio receptora o hasta inclusive en celulares, ¿sí? Se puede recibir ese comunicado de que el equipo fue operado, hubo una falla, bueno, lo que se decía configurar, ¿sí? Pasamos a lo que son soluciones de interior. Tenemos dos opciones, ¿sí? Lo que serían celdas de distribución primaria o celdas de distribución secundaria. Lo que son celdas de distribución primaria, ¿sí? Son las que se instalan en puntos cercanos, ¿sí? Próximos a una subestación transformadora de alta tensión a media tensión. Es decir, es un punto con mucha energía, ¿sí? Es un punto primario en donde a partir de ahí se genera toda la distribución en media tensión. Ahora, las celdas secundarias se instalan en puntos anteriores, ¿sí? a lo que es una subestación de transformación de media tensión a baja tensión, es decir, en puntos con baja energía, ¿sí? En comparación al otro punto que comentábamos antes, en donde ya empieza una distribución en baja tensión, digamos domiciliaria, ¿sí? Ya son puntos de menor energía. Básicamente la diferencia entre celdas primarias y secundarias, ¿sí? Es, por un lado, la continuidad de servicio, ¿sí? En las celdas primarias tienen mayor continuidad de servicio que las celdas secundarias, y por otro lado, los ratings con los que cuentan estas celdas, ¿sí? Las primarias están preparadas para soportar mayor energía, ¿sí? Bueno, los modelos típicos de lo que son celdas para distribución secundaria, ¿sí? Al tener menor continuidad de servicio, nos referimos, por ejemplo, a que la cantidad de compartimentos que tiene esas celdas son menores, ¿sí? Las celdas secundarias suelen tener 2 compartimentos, suelen tener interruptores fijos, ¿sí? Es decir, si tiene interruptores fijos se le tiene que agregar un seccionador, ¿sí? Para seccionar el compartimento donde está el interruptor, ¿sí? Como para aislarlo del bus de barras principales. En cambio, las celdas primarias ya tienen un nivel de compartimentación más alto, ¿sí? Tiene un compartimento de cables, un interruptor, uno de barras, ¿sí? Y el de baja tensión. Es decir, eh, es una celda con mayor segregación. Y adicionalmente cuentan con interruptores extraíbles, ¿sí? Es decir, el seccionamiento que teníamos a través de un seccionador en las celdas secundarias, en las celdas primarias lo tenemos con esa extracción del interruptor. Es decir, yo extrayendo el interruptor ya me aseguro ese seccionamiento entre el compartimento de barras y el compartimento de cables, ¿sí? Pasamos a ver un poquito más en profundidad las celdas primarias aisladas en aire, ¿sí? ABB tiene en su portafolio dos líneas de producto, la Uniguiar ZS1 y la Uniguiar ZS2. La Uniguiar ZS1 eh, llega hasta 24 kV, ¿sí? 4000 amperes de corriente nominal y hasta 50 kA de corriente de corto. Se le suelen instalar interruptores BD4, BM1, ¿sí? Ambos aislados en vacío, el HD4, que es un interruptor aislado en gas, el BSC, que es un contactor, ¿sí? Aislado en vacío, y el seccionador fusible en ALF, ¿sí? Como vamos a hablar al final, están disponibles también su solución digital, ¿sí? Y esto aplica para las dos, ¿sí? Tanto lo digital como la opción de doble barra, ¿sí? Y en lo que es Uniguiar ZS2, son celdas hasta 36 kV, 3150 A de corriente nominal y 31,5 kA de corriente de falla, ¿sí? En el caso de ZS2, tenemos interruptores en vacío BD4 o interruptores NSF6 HD4, ¿sí? Son las dos opciones de elementos de corte que tenemos disponibles. Yendo a las celdas Uniguiar ZS1, ¿sí? Tenemos simple nivel, simple barra, ¿sí? La opción básica, la convencional. Después tenemos el sistema doble barra, ¿sí? Y el sistema doble nivel. Las celdas simple barra, simple nivel, ¿sí? Cuentan, como ya habíamos visto, con la inserción o extracción del aparato
¿sí? Llámese interruptor, contactor, ¿sí? Con la puerta del compartimento cerrada, ¿sí? Lo que le ofrece mayor seguridad al operario que esté enfrente de la celda, ¿sí? Apertura y cierre manual del aparato extraíble desde el frente con la puerta de compartimento cerrada, cortinas de obturación metálica operadas por el movimiento del aparato extraíble, bloqueadas por candado, bloqueables por candado, ¿sí? Es decir, el compartimento del interruptor, cuando el interruptor está extraíble, está extraído, está totalmente aislado, porque en la parte posterior, donde están las tulipas, donde que se conectan a las barras, el compartimento de barras, digamos, y a los cables de salida de la celda, cuentan con unas cortinas obturadoras que a medida que va saliendo el interruptor se van cerrando, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo la posibilidad de abrir la puerta del compartimento de interruptor con el interruptor extraído, ese compartimento está totalmente aislado y no hay partes vivas en las que el operario pueda tener contacto, ¿sí? Bueno, tiene los enclavamientos de seguridad definidos por la norma IEC 62271-200, ¿sí? Las tareas de operación, conexión y mantenimiento, ¿sí? Se hacen desde el frente, es decir, no requiere acceso posterior, ¿sí? Y esto nos permite instalarlas contra pared, ¿sí? Es decir, ocupan menos espacio. Y después está la opción de la motorización de la maniobra de inserción y extracción de los aparatos, como así también la apertura y el cierre del seccionador de puesta a tierra motorizado, ¿sí? Es decir, se podría hacer todo a distancia, lo que es la operación del interruptor, la operación del seccionador de puesta a tierra y la extracción del aparato de maniobra, ¿sí? Interruptor o contacto. Lo que hablábamos de la compartimentación, ¿sí? Acá a la derecha se puede ver un corte en donde están separados por colores los distintos compartimentos con lo que cuentan las celdas, ¿sí? Vemos en naranja el compartimento de aparatos, en gris el de cables, en verde el de barras principales, en violeta el compartimento de baja tensión y en amarillo es un ducto de expansión de gases, es decir, si se llegara a producir un evento de arco interno, cosa que no suele pasar, pero si llegara a pasar, ¿sí? Eh, los gases producidos por ese arco, ¿sí? Se conducen hacia este compartimento amarillo, ¿sí? Como vemos, está vinculado con los tres compartimentos que están bajo alta tensión, ¿sí? Los que se verían afectados por este arco interno. Y este conducto se expande a lo largo de todo el tablero y existe la opción de que esos gases salgan hacia el exterior o podrían salir dentro de la sala, ¿sí? Dependiendo de la disponibilidad y de la decisión del diseño de la sala donde se vaya a instalar. ¿Sí? Un poco lo que hablábamos, el ducto de expansión, ¿sí? Tenemos la opción de ducto de evacuación hacia afuera, ¿sí? Obviamente se va a requerir una salida en la sala hacia afuera o la opción de eh, expulsarlos de manera interna, ¿sí? Con el ducto tipo chimenea, que lo que tiene es una especie de reductor, ¿sí? Que lo que hace es reducir la energía cinética de las partículas, ¿sí? Que componen a ese gas, evitando que la persona que está frente de la celda cuando se produce este arco interno, ¿sí? Corra algún riesgo. Es decir, sale el gas, pero no hay riesgo de que la persona se vea afectada, ¿sí? O tenga algún daño debido a la expulsión de estos gases, ¿sí? Adicionalmente, ¿sí? Cuentan con 3 niveles de detección y eliminación de arco interno, ¿sí? Hay distintos sistemas. En el básico, ¿sí? Es el ITH, que es un sensor que lo que hace es verificar, un sensor de posición, digamos, cuando se abren los flaps, que son por donde salen, es como una compuerta, por donde salen los gases eh, de las celdas hacia el conducto de gases, ¿sí? Cuando eso se abre, este sensor lo detecta y envía una señal al relé de protección, ¿sí? Ahí estamos hablando de un tiempo de detección del arco, ¿sí? De 15 milisegundos, ¿sí? Desde que se abre el flap hasta que el relé recibe la señal. Y después habría que sumarle, ¿sí? Entre 40 y 60 milisegundos, que es el tiempo que tarda un interruptor en operar,
¿sí? Es decir, en el peor de los casos estamos hablando que la falla del arco interno la estaríamos despejando en un tiempo máximo de 75 milisegundos, ¿sí? En el caso de una solución intermedia, ¿sí? Es con un sistema de protección de arco, ¿sí? Con sensores de tensión y a su vez verificación de sobrecorriente, ¿sí? Es un doble chequeo que hace el relé, en donde tenemos un tiempo máximo de despeje por el lado del relé, es decir, desde que verifica que se produjo el arco hasta que envía la señal al interruptor, pasan 2,5 milisegundos. A eso habría que sumarle el tiempo de operación del interruptor, que va entre 40 y 60 milisegundos, teniendo como tiempo máximo, ¿sí? De despeje esta falla 62,5 milisegundos, ¿sí? Hay unos 10, 12 milisegundos que estamos reduciendo entre el nivel básico y el nivel intermedio, ¿sí? Y hay un nivel avanzado, ¿sí? Que ya es un sistema para aplicaciones particulares en donde se tardan 4 milisegundos en despejar la falla, ¿sí? Directamente. Este sistema es el UFES, lo que hace es, este sistema está conectado directamente a tierra, ¿sí? Y lo que hace es como una especie de bypass del interruptor. Es decir, este mismo sistema absorbe la falla y la descarga a tierra directamente sin necesitar que el interruptor abra, ¿sí? Digamos, el elemento de corte termina siendo todo este sistema, ¿sí? Obviamente es mucho más costoso que los anteriores, pero para aplicaciones particulares donde se tiene cierta sensibilidad o esas salidas son críticas, bueno, se suele usar este sistema, ¿sí? Tenemos las celdas doble barra, ¿sí? La diferencia con la simple barra es que tiene un compartimento de barras adicional, ¿sí? Es decir, podría tener una alimentación redundante, ¿sí? En caso de que se caiga una, podría seguir trabajando con la otra, se le agregan dos seccionadores para seleccionar con qué barra alimentar, ¿sí? Al interruptor. Y tenemos las celdas doble nivel, ¿sí? Las celdas doble nivel que es como si fueran dos celdas puestas una arriba de la otra, ¿sí? Es decir, cada unidad cuenta con su compartimento de barras particular, su compartimento de cable particular, su compartimento de aparatos particular, ¿sí? Es decir, se duplica todo. Esto es por alguna solución en donde se tenga poco espacio, ¿sí? Y la extensión del tablero en este caso se está reduciendo prácticamente a la mitad, suponiendo que se necesiten 8 columnas, en este caso serían 4 columnas las que se instalarían, ¿sí? Como hablamos, los distintas opciones de equipamiento, ¿sí? Tenemos interruptores, en el primer cuadrante, en el segundo a la derecha arriba, ¿sí? Está el interruptor, el BM1, el seccionador fusible y por último el contactor. La línea de relés de protección con lo que cuenta las celdas, ¿sí? Es la línea Reliant, ¿sí? Y por último lo que son sensores de tensión y corriente. Uniguiar ZC2, básicamente, ¿sí? Tenemos lo mismo que para Uniguiar ZC1, la misma disposición de compartimentación. El acceso, ¿sí? En este caso puede ser frontal, posterior o inclusive superior, ¿sí? Dependiendo a qué compartimento se quiera acceder. Las celdas doble barra, en este caso, las celdas doble barra son como si fueran dos celdas unidas espalda con espalda, ¿sí? Es decir, tienen dos interruptores, dos compartimentos de barra, pero una misma salida, ¿sí? Como se ve en este diagrama, ¿sí? O sea, hay dos barras, dos interruptores, y esto acometen a una misma salida. Pasamos a lo que son celdas secundarias en aire, ¿sí? Son las celdas Unisec, ¿sí? Van hasta 24 kV, 1250 A de corriente nominal y 25 kA de corriente de falla, ¿sí? Estas celdas tienen seccionadores bajo carga, se llaman GSEC, ¿sí? La particularidad que tiene es que tiene parte de su cuerpo es metálico, ¿sí? Entonces la división entre compartimentos se hace con el mismo seccionador, ¿sí? Ofreciendo una compartimentación, una partición, ¿sí? Aislada metálicamente,
¿sí? No es una aislación plástica, por así decirlo, que bueno, suelen tener fallas, pueden sufrir pinchaduras y demás. Esto ofrece una mayor seguridad. Se le pueden instalar interruptores fijos, interruptores removibles, interruptores extraíbles. ¿Sí? En caso de interruptores extraíbles, hay una línea de celdas Unisec particulares que llaman WBC. ¿Sí? Son son celdas, si fueran celdas primarias, ¿sí? Pero con un bajo nivel de corriente, un bajo nivel de prestaciones, ¿sí? Corriente nominal hasta 1250 amperes y 25 kA de corriente de corto. Se le pueden instalar transformadores de corriente y de tensión, ¿sí? También lleva relés de protección de la línea Reliant. Lo que hablábamos de la continuidad de servicio, las celdas Unisec convencionales tienen continuidad de servicio LSC2A, que son la continuidad de servicios básicas de una celda secundaria, y se las puede acoplar con la WC, que tiene alta continuidad de servicio, ¿sí? Que es la LSC2B, que son las que tienen las celdas primarias, se pueden unir sin ningún problema. ¿Sí? Únicamente se usa una celda, una de las, por ejemplo, las celdas de salida, de entrada, se podría usar como acople entre estos dos continuidades de servicio. ¿Sí? Otro ejemplo de, de la flexibilidad, ¿sí? Entre usar dos continuidades de servicio particulares. Las dimensiones, sí, tenemos dimensiones que van de 375 milímetros, 500, 600, 750, dependiendo del tipo de celda que se vaya a usar, ¿sí? De la unidad funcional con su configuración particular. ¿Sí? En cuanto al alto van entre 1700 milímetros y 2000 y profundidad entre 1070 y 1200. ¿Sí? Lo que hablábamos de la continuidad de servicio, ¿sí? Las convencionales presentan continuidad de servicio LSC2A y partición metálica gracias al seccionador GSEC. ¿Sí? Y lo que son las celdas WBC, ¿sí? Cuentan con continuidad de servicio LSC2B. ¿Sí? Digamos, cumplen con las mismas características que una celda primaria. Tiene 3 compartimentos, digamos que estarían bajo potencia, el de interruptor, el de barras y el de cables. Y finalmente, el concepto de digitalización, ¿sí? De celdas digitales. ¿Qué es esto? Esto es, digamos, tenemos las celdas convencionales, ¿sí? Su relé de protección, ¿sí? Y en lugar de tener transformadores de corriente y tensión inductivos, ¿sí? Lo que se hace son instalar sensores. ¿Qué beneficios tienen los sensores? ¿Sí? Son menos pesados, llevan menos conexión, ¿sí? Porque se los conecta simplemente con un patch cord directamente al relé. En cuanto a ingeniería de adaptación, por si alguna de las cargas varían, lo único, digamos, se mantiene el mismo sensor y lo único que se adecua desde el relé es el valor de la nueva carga, ¿sí? Es decir, cuál va a ser su corriente o tensión de salida, ¿sí? Es decir, se reduce el stock y ofrece mucha más flexibilidad, ¿sí? Esta solución se puede aplicar tanto a celdas primarias como secundarias, tanto aisladas en aire como en gas. Estos relés, estos sensores, ¿sí? Como hablábamos, presentan mayor flexibilidad, ¿sí? Son independientes de la carga que van a tener. ¿Por qué? Porque cuentan con un núcleo en aire, entonces no tiene saturación, ¿sí? Diferente a los transformadores convencionales, los inductivos, ¿sí? Que al tener su núcleo ferromagnético llega a un nivel en donde se satura, ¿sí? Los sensores de corriente están basados en la tecnología de la bobina Rogowski, ¿sí? Lo que hacen es, a partir de una tensión secundaria, ¿sí? Que recibe el relé, hacen una integración y de esa manera obtienen la corriente secundaria, ¿sí? Tienen precisión hasta clase 0,5 y cumplen con la norma IS 60044-8. ¿Sí? Y los sensores de tensión son divisores resistivos.
¿sí? También tienen precisión hasta 0,5, relación de transformación de 1 a 10.000, ¿sí? Y cumple con la norma IEC 60044-7. Tanto los sensores de corriente como los sensores de tensión, ¿sí? Tienen un rango de operación alto, como habíamos hablado recién, ¿sí? Si vemos lo que son los sensores de corriente, a partir de 80 amperes hasta su corriente máxima, que puede ser 1250 o 400 amperes, ¿sí? Asegura una clase de precisión de 0,5. Con corrientes menores a 80 amperes, ya se empieza a desclasificar, ¿sí? esa precisión, hasta llegar a los 4 amperes, ¿sí? En lo que son su rango de protección, ¿sí? Vemos que de los 4000 amperes hasta 31,5 kiloamperes o 50 kiloamperes, dependiendo del sensor que seleccionemos, asegura una clase 5P, ¿sí? 5P 400, 630. En el caso de los sensores de tensión, ¿sí? Entre 0,02 de la tensión primaria, ¿sí? Hasta 1,9 veces su tensión primaria asegura una clase de protección 3P, ¿sí? Y entre 0,8 y 1,2 de la tensión primaria, una clase de precisión 0,5, ¿sí? Es decir, son elementos con un amplio rango de utilización, ¿sí? Por eso es que ofrecen mayor flexibilidad. Acá hay una comparativa, ¿sí? En lo que es la conexión, vemos en la parte del medio de la presentación, ¿sí? Con un simple patch cord se conecta el sensor con el relé, ¿sí? Esto presenta una mayor facilidad de instalación, inclusive si se va a hacer mantenimiento, ¿sí? Tenemos un elemento que, como vemos a la derecha, son elementos mucho más pesados, los transformadores convencionales, los inductivos, ¿sí? Estamos hablando de 200 kilos, ¿sí? Que pueden llegar a pesar tres transformadores de corriente, ¿sí? Contra 175 kilos transformadores de corriente contra 7,5 kilos un sensor, ¿sí? Y estamos hablando de 200 kilos por celda de transformadores de tensión contra 50 kilos de los sensores, ¿sí? Es decir, estamos reduciendo mucho el peso y eso, bueno, inclusive al momento del mantenimiento, si hay que hacer algún cambio, es mucho más sencillo realizarlo. Como dijimos, se pueden instalar tanto en celdas en gas, que serían las ZX, celdas primarias ZC1, celdas primarias ZC2, bueno, en la línea Unisec, ¿sí? Lo que son los sensores de corriente se instalan en donde se insertan las tulipas de conexión de los interruptores, ¿sí? Se puede instalar tanto en el lado cable como en el lado barra, ¿sí? Y los sensores de tensión se instalan en lo que sería el piso del compartimento del interruptor, pero del lado del compartimento de cables, ¿sí? Es sencilla instalación y, bueno, conexionado también muy sencillo. Bueno, esto es en el caso de que se tenga sensores de corriente y de tensión, se necesita de este adaptador. Obviamente es provisto por ABB, ya se entrega todo conectado, ¿no? Bueno, y eso sería todo de mi parte. No sé si quedó alguna consulta o alguna duda. Hola, Seba, perdón. No, Por ahora hay solo una consulta, así que si querés aprovechamos y damos un tiempo para que la escriban. dale. Pero Germán pregunta, ¿el RER 615 se puede comprar por separado del OBR15? Sí, sí, sí. Digamos, todo lo que son la línea Reliant de relés, todos pueden ser comprados sueltos, digamos. También, digamos, se entregan con los equipos, pero para aplicaciones particulares que cada uno tenga, se pueden entregar sueltos. Sí, sí. Perfecto. Después Oscar pregunta, ¿el Autolink abre solo en instantes en que la corriente falla? ¿Falla pasa por cero? Perdón.
Sí, sí, son elementos. En realidad, la corriente de falla se va a cero porque abre cuando el reconectador está abierto. ¿Sí? Digamos, son elementos que su operación normal es sin carga. ¿Sí? Muy bien, te agradecen mucho por las respuestas. Bueno. Después, por parte de Martín, pregunta si ABB tiene algún lugar para poder ver las celdas y reconectadores. Sí, podemos pasarle junto con la presentación Ujú. el link donde está toda la documentación y bueno, la pueden mirar y cualquier cosa nos contacta. Perfecto, obviamente. Después están preguntando por próximas capacitaciones, así que ahí les recomiendo que entren al sitio de esta capacitación o que la estaré compartiendo junto al mail donde podrán ver todas las capacitaciones futuras. Después, Elian pregunta, para poder comunicarnos con los relés, software PC600, ¿te deja ver oscilios O- o eventos? sí, sí, sí. Se pueden levantar lo que son los oscilogramas y también eventos. Sí, sí, se pueden tomar eso. A través del software del relé, que es el PCM600, se puede descargar. Muy bien, también hay mucha gente agradeciéndote por la disertación, así que quiero Bueno, replicar ese mensaje. Y gracias. les hago acordar que la capacitación de la grabación y la presentación van a ser compartidas a través de mail en el transcurso de este día o del día de mañana. Así que esa información, junto a la información adicional que quiera sumar Seba, van a estar mandando, lo estarán recibiendo vía mail. Perfecto. Después, José pregunta, ¿tienen videos de instalación de las diferentes tipologías de celdas y sus respectivos sensores? No, no tenemos una instalación, un video de cómo se instalan. Eh, no, pero en los catálogos, en la página que la vamos a compartir, está un poquito más detallado la ubicación de cada uno de ellos. ¿Sí? Digamos, la instalación es básica, digamos, se abulonan y no tienen mucho más. ¿Sí? La fijación es a través de tornillos. Eh, no hay mucho más. Son equipos livianos, sin complejidad para su instalación. Pero bueno, queda a disposición si quieren un poco más de información sobre la parte de los sensores, cómo instalarlo y demás, podemos tener una charla particular y bueno, un poquito más detallada. Muy bien. Y después Antonio pregunta, ¿el software PSM600 es de uso gratuito o es un software licenciado? No, no, es gratuito, es gratuito. Se puede descargar y bueno, pueden probarlo sin problema. Muy bien. Después Jorge también pregunta cuál era el interruptor con SF6. El interruptor para celdas con SF6 es el HD4. Muy bien. Y eso sería todo por lo que están Bueno, apareciendo ahora, así que si quieren vamos cerrando y si no, esperamos 2 minutos más. Aprovecho de vuelta para agradecer a todos la atención y la participación en esta capacitación y les vuelvo a recordar que en el día de mañana estaremos recibiendo el mail de la presentación junto a la grabación. Seba, también muchas gracias a vos. No sé si querés sumar algunas palabras y si no, damos por con cerrada la capacitación. bueno, no, bueno, muchas gracias a todos por participar, por las consultas. Y nada, cualquier consulta adicional o particular que tengan, podemos tomar contacto y la vemos un poco más en detalle. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Que tengan todos un muy buen día. Hasta luego, buen día.